tenemos democracias digo, quizás algunos de los oyentes que hoy están escuchando no escucharon nunca la columna, ¿no? Entonces digo, ¿qué es eso de qué pasa con la democracia? ¿Por qué hablamos de democracia desafiada? ¿Cuáles son las democracias desafiadas? Bien interesante, Andrés, porque justamente venimos planteando, ¿no?, en esta tensión tenemos que ver con claridad de que las democracias no han contentado las promesas que han hecho, digamos, ¿no?, y decíamos anteriormente, de no solamente gestionar pluralidades, gestionar diversidades, ¿no? No han podido gestionar las inequidades brutales que se producen, como la pandemia ha dejado, ¿no? Lo que dicen los economistas, el efecto Mateo. Aquellos que más tienen, más han ganado y más han concentrado, y aquellos que menos tienen, más han perdido, ¿no? Entonces, bien, democracias desafiadas en el sentido que no pueden contentar la demanda que requiere de garantizar derechos, y lo que veíamos con Agustina anteriormente. Una democracia es plena en la medida que garantiza derechos humanos, y los derechos humanos se desarrollan en democracia como garantía no solo de los individuos, como el liberalismo plantea, ¿no? Es decir, es garantizar condiciones de acceso social, económico, ¿no? Es decir, entonces, bien, las democracias están desafiadas hoy porque en la medida que no han contentado, ¿no?, y hemos visto de que, bueno, ¿cómo es posible que después de un ciclo neoliberal como vivimos en la década de los 90 y comienzo del siglo XXI, y que tuvo como respuesta los gobiernos progresistas, estos cayeron, ¿sí?, porque no pudieron dar continuidad a ese proceso que decíamos de distribución, no solamente simbólica con el reconocimiento de las nuevas agendas, sino también de distribución económica, y que tuvo entonces una reacción tanto en lo socioeconómico como en lo cultural, porque vimos emerger a un Bolsonaro, vimos emerger a un Trump, vemos emerger a Vox en España, vemos que hay como un dilema, digamos, ¿no? Y es, ante la crisis de las democracias que le son propias, porque la crisis y el conflicto le es propio a las democracias, pero ¿cuál es la respuesta que le dan los actores del establishment? Y es que cuando se ven cuestionados, apelan a la excepcionalidad, que es el quiebre democrático por las dictaduras, o apelan ahora a utilizar, ¿no?, al Poder Judicial y a los medios de comunicación, lo que llaman lawfare, justamente de utilizar un poder que no es representativo. Porque acá lo que yo me gustaría plantear, para que no quede atrapado en lo ideológico simplemente, es la fundamentación que muy bien Baltasar Garzón, como es juez, lo analizó, y es... ¿Qué es en una democracia lo representativo? Aquello que está en el poder legislativo, lo que está en el poder ejecutivo. El poder judicial no es representativo. ¿Y qué pasa cuando el poder judicial quiere intervenir en la política? Bueno, es autocrático, como otros poderes autocráticos que intervienen en la vida democrática, no a partir de la representación, que puede ser la acumulación de los medios de comunicación, como pueden ser los capitales concentrados, o puede ser una cantidad. Entonces, cuando lo que hemos visto es que la excepcionalidad estaba centrada en la década del 70 y 80 en los golpes militares, bueno, hoy lo que vemos que hay otros poderes que no emergen de lo democrático, sino no emergen de lo representativo, emergen de una concentración del statu quo que quiere impedir la socialización democrática en lo simbólico, en lo económico, en lo cultural. Por tanto, la democracia se ve desafiada en cómo procesar el conflicto y la contradicción, ¿sí?, ampliando entonces distribución de poder simbólico, y cuando decimos poder simbólico estamos diciendo distribución entre varones y mujeres, distribución en la diversidad cultural, en la diversidad sexual, en tener una visibilización de las capacidades diferentes, ¿no? Hubo ahí protestas en el propio foro si había lengua de señas o no, si había accesibilidad o no para poder estar.
Porque si yo hago un panel en el cual solo lo podemos entender aquellos que tenemos la lengua hablada, entonces estoy marginando, ¿no? Entonces, es decir, cuando hablamos de distribución de poder simbólico, es muy importante a quién estamos legitimando, ¿no? Es decir, bueno, toda esta cuestión de los pueblos originarios en América Latina. Y entonces vemos cómo la Constitución Plurinacional de Bolivia conllevó una reacción brutal de aquellos poderes que estaban instituidos en una lógica de acumulación que terminaron dando un golpe. Más allá de cómo se manejó Evo, se dejó de manejar, que podemos discutir, y esto pues es importante, pero realmente se construyó un mecanismo de búsqueda de excepcionalidad, ¿no? Es decir, entonces, cuando hablamos de democracias desafiadas, es que hay una alta vulnerabilidad en este momento de quiebre, y es decir, bueno, van a ampliarse las posibilidades de inclusión ciudadana, no solo en lo político, sino también en lo social, en lo económico, en lo cultural, o lo que va a haber es un freno a esto, y lo estamos viendo que está explotando en todo el mundo, en Occidente fundamentalmente, porque lo que estamos viendo en Francia, que la Cámara de Diputados cante la Marsellesa y el 70% de los franceses estén en contra de una reforma jubilatoria, es que no se quiere un ejercicio de la democracia que frene la ampliación de derechos. Se comunicó Eduardo de Belgrano, dice muy buena la editorial, y se comunicó un tal Roberto Sabán, dice un lujo el programa, gracias a los Villarreal por su presencia en nuestra casa de Barracas. Así que mando un saludo grande, gracias, Roberto. Gracias. Ahí pensaba un poco esto, o sea, porque nosotros recibimos algunas noticias de Europa, nosotros recibimos muy pocas de nuestro continente. Y pensaba esto, o sea, ¿qué pasa en esa relación Europa y América Latina con respecto a esto de en Europa también están desafiadas las democracias, digo, claro, y ahí vos retomabas esto de lo que está sucediendo en Francia, ¿no? Sí, o sea, sí, y también lo que está pasando en España con la emergencia de Vox y la extrema derecha, y entonces ahí vemos que la distribución del poder en las democracias no pasa solo por lo económico, porque en realidad mayoritariamente en Europa hay una buena distribución socioeconómica, a pesar de que los migrantes o determinados sectores no acceden totalmente. Pero hay un problema de que, como dice Hannah Arendt, y acá lo hemos planteado muchas veces, las democracias no hacen solo a la representación, a la participación, a la deliberación, sino que hacen a la reflexividad. ¿Qué capacidad reflexiva tienen de ver qué es lo que garantiza un proceso democrático, ¿no? Es decir, qué voces pone sobre la mesa. Y bueno, Europa hoy está viviendo esto de una Italia donde el fascismo adquirió poder y representación. claro. Porque el hastío de la participación política a través de la manipulación mediática genera esta cuestión. Y quiero quedarme en Italia porque también esta cuestión del mano puliti en Italia generó un Berlusconi y un deterioro de la política. Bueno, si yo lo miro comparativamente con América Latina, y volviendo al concepto de Lawfare, se construye a través de lo que es la supuesta pureza de discusión con la corrupción, y es bienvenido que se discuta y se analice y se juzgue cuando hay corrupción en cualquier gobierno, sea del signo ideológico que sea, pero cuando esto se transforma en un rol político para deteriorar, ¿no? Pongamos el ejemplo del caso de Lula, es decir, está claro que en los entornos del gobierno del PT hubieron hechos que deberían ser juzgados por relativa corrupción. Ahora, pero cuando eso se transformó en trampolín para evitar una candidatura política, entonces ahí estamos viendo de que el giro que se está produciendo en las formas democráticas limitadas, y parte de lo que vinimos a exponer y expusimos, es que América Latina tiene lo que se llama democracias limitadas y repúblicas recortadas, digamos, ¿no? ¿Y qué entendemos? Una república es la expresión de la igualdad de todos los que viven en un territorio. Y si aquellos que representan a la república son los que tienen mayor
condición económica, son los que étnicamente son descendientes de europeos, son aquellos que tienen mayor poder, esas repúblicas no son expresión de la totalidad de los que son parte de ese proceso. Entonces, de esa convivencia. Por eso, el gran dilema es si las democracias desafiadas van hacia nuevos pactos sociales que amplían capacidad de reconocimiento en igualdad en la diversidad, o van hacia las excepcionalidades. Y de lo que sí me parece muy importante, y lo hablaba con los colombianos, es no basta que haya un gobierno amigo para que el Estado sea amigo. Porque lo que están viviendo hoy los colombianos peligrosamente es que tienen un gobierno que es expresión representativa de esa búsqueda de una república amplia que represente a todos, con Petro y Francia Márquez, expresión de lo afro, de lo indígena y lo marginal, pero la estructura del Estado fue construida para reprimir, para las élites, y entonces esa tensión, cómo se aborda, es muy importante, porque si no, no vamos a estar atentos a los conflictos de cómo se van a resolver. No basta que haya ganado Lula para que haya la posibilidad de ese gran relato inclusivo que se hizo el 1 de enero, y que vimos luego el 9 de enero un golpe, la búsqueda de un golpe, ¿no? Es decir, ¿por qué traigo esto? Porque de lo que deberíamos aprender de los procesos vividos es que los derechos humanos son una conquista de participación, no solamente de aquellos que están más organizados en torno a las instituciones vigentes, sino de todos aquellos que son parte del territorio. Y cómo se vincula esa lucha con los desheredados o los que están por fuera, los excluidos, digamos, es sustantivo, porque si no son la base de lo que vemos acá con Milei, son la base de lo que vemos con Bolsonaro, son la base social de Vox o en Italia, digamos, ¿no? O lo que está pasando en Perú, digamos, ¿no? Es decir, o la decepción que pudo provocarse con Chile, ¿no? Y que no podemos dejar de obviarlo, digamos, ¿no? Un 85% de la población que buscó una nueva constituyente, pero que no hubo capacidad política para liderar ese proceso, en esos cambios necesarios, y vuelve la reacción de la excepcionalidad, que los cambios no pueden ser tan profundos, no pueden ser tan extensibles, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, cuando hablamos de democracia desafiada y derechos humanos, tenemos que tratar de comenzar a analizar qué está pasando para que las organizaciones populares, las organizaciones sociales, la academia, los actores diversos que hay, puedan ver las luces y las sombras que se están dando, y que los momentos que en pocos meses y en pocos años vamos a vivir nos lleven a ampliar democracia y no nos lleven ante un muro mucho más complicado.